Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren participar en estos debates me pueden contactar por LinkedIn. El día de hoy y en otros episodios vamos a hacer un análisis sobre las elecciones regionales en Colombia el pasado 29 de octubre. En este y en otros episodios, los invitados nos van a dar su punto de vista y su análisis de lo que pasó en esas elecciones, tanto a nivel regional como en algunos casos particulares en ciudades. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar esta conversación, quiero presentar al invitado de hoy, Sergio Huertas, que es politólogo de la Universidad del Tolima, magíster en Política Comparada de Flaxo, Ecuador, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, profesor del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales y de los pregrados de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado en The Journal of Legislative Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Colombia Internacional, la Revista Española de Ciencia Política, la Revista Política, entre otras. Bienvenido, Sergio. Bueno, primero que nada, muchas gracias Martín por tu invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando. Listo, entonces para empezar esta conversación, hagamos como cuál es tu primer análisis general de estas elecciones, teniendo en cuenta pues que fueron entre todo fueron elecciones como pacíficas, no ocurrieron tantos hechos problemáticos. Los días De, anteriores que hubo ahí lo de la funcionaria de la registraduría y también teniendo en cuenta que va a ser la última, digamos que elección de este registrador porque ya llegará uno nuevo. de acuerdo. Mira, el primer análisis que uno puede hacer respecto a todo esto de las elecciones que se han llevado a cabo el día domingo es, primero que nada, pues sé que eventualmente uno puede caer sobre palabras ya mencionadas, pero es eventualmente mencionar la importante respuesta que ha dado la ciudadanía en Colombia respecto al gobierno nacional, ¿no? En la falta de apoyo en términos de votación real. Pero yo creo que hay una cosa que no hemos todavía analizado lo suficiente, o bueno, al menos en los programas que he visto de coyuntura política y de todos los streamers, entre otras plataformas, como pues La Silla Vacía, que también hace un acompañamiento muy interesante por X, entre otras cosas. No nos hemos detenido lo suficiente a hablar sobre el asunto del abstencionismo electoral y el voto en blanco, ¿no? Creo que es una respuesta muy interesante que está dando la ciudadanía, en donde, bueno, día tras día estamos viendo cómo estos dos escenarios están ganando escena no, está ganando como fuerza en los votantes en el país, ¿no? Más de 14 millones de ciudadanos se abstuvieron de participar en las últimas elecciones, lo que representó un incremento del 18,7% en comparación al 2019, y eso nos da pues algo de qué hablar junto a comprender que en Colombia está sucediendo algo con el voto en blanco muy interesante, en donde dos países, dos regiones muy interesantes en perspectiva con lo nacional, tienen como esta votación en blanco, que es la segunda votación más alta en Barranquilla y la segunda votación más alta en Cali, ¿no? Entonces hay cosas que hay que analizar en perspectiva comparativa subnacional. Y además que en Bogotá incluso el voto en blanco superó a varios candidatos que ya tienen una carrera política importante, pero lo superó totalmente. Ahí se dividía entre los tres que quedaron de primeras
y los otros candidatos. Yo hubiera pensado que el voto en blanco no iba a tener tanto en Bogotá, pero también me dejó sorprendido. Bueno, y digamos, ¿cuáles fueron las no Sí, totalmente. sorpresas dentro de todas estas elecciones? Digamos que en Barranquilla con Char, que era totalmente de esperarse y no es sorpresa, y Federico Gutiérrez en Medellín tampoco era sorpresa, era como lo obvio, por decirlo así. No, realmente uno ve allí, pues, lo que mencionaba antes, precisamente también ayer en términos de la opinión pública respecto a estas personas que, como tú dices, no era lo obvio, en donde no vemos muchas caras nuevas, si bien no hay continuidad propiamente dicha, se ve como liderazgos y cacicazgos que son muy fuertes en nuestro país. Especialmente yo quiero destacar también pues otras regiones, además de las que ya mencionas, como por ejemplo, bueno, está en Antioquia, obviamente en Medellín, Fico, a pesar de toda la campaña que tuvo en contra y de pues el aparato estructural que tuvo de los otros contrincantes en términos electorales. Pero lo que me sorprende es ver cómo, por ejemplo, en otros lugares como estoy pensando en Tolima, se da esta cuestión de sucesión, si se quiere, o de delfinazgo político, en otras palabras, en donde, por ejemplo, se da continuidad en proyectos como la alcaldía, se da continuidad en proyectos como la alcaldía de Ibagué, o se da continuidad en proyectos como la gobernación. Y es curioso porque es dupla en donde tienes tanto gobernadora como alcaldesa de la ciudad más importante de ese departamento, mujeres. Creo que es otra cosa que hay que destacar, ¿no? El escenario que están tomando las mujeres dentro de la política nacional, ¿no? En donde se está dando como un aumento en la participación de ellas. Entonces también me parecía bien relevante destacar este asunto. Que digamos que además de este voto en blanco, ¿qué sí sorprendió? ¿Algún candidato en cualquier gobernación, alcaldía, en cualquier departamento, algo que hayas dicho me sorprendió bastante? En términos, digamos, de resultado, me sorprendió francamente el departamento de La Guajira. Si quieres que te converse sobre algo. Sí, Eh, adelante. me sor- Sí, 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 me sorprendió La Guajira, en donde yo pensé realmente que la gobernatura se la iba a llevar Chimicajal Boscán, pero pues no, a la final, que quien estaba pues con toda esta coalición del Partido Conservador, entre otros, era una coalición grande, pero no, se la llevó a la final Jairo Alfonso Aguilar, del partido de la U, Cambio Radical, y pues bueno, toda esta coalición también, que le llamaron allí, no me acuerdo cómo se le llamó a esa coalición, pero me sorprendió. Lo otro que me sorprendió también, felizmente, fue la alcaldía de Cali, ¿no? En donde la alcaldía de Cali se la llevó este joven de 45 años, bien interesante, que entra desde el campo más empresarial y, pues bueno, vence una maquinaria de continuidad. ¿Quién fue esta persona que no logró ser ni siquiera la segunda votación más alta? Porque pues fue la segunda votación, el voto en blanco del cual hablábamos. Entonces son estas cosas que a uno lo sorprenden en política, junto a la sorpresa que nos dejó la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, yo En iba donde para eso. sí, 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 nadie se esperaba esa votación, esos dos primeros lugares. Fue sorprendente, pero realmente estamos viendo como la realineación en políticos de caras en Colombia. Sin embargo, hay muchos que repiten, ¿no? Hay otros que nos sorprenden, pero sí hay sorpresas interesantes en los segundos lugares, y esto también cabe mencionarlo. Entonces, bueno, antes de meternos de pronto a Bogotá, hablemos todavía en general, hablemos como que de ese mapa político de Colombia que igual termina siendo muy complejo. Pues cómo quedó eso, favorece, desfavorece al presidente Petro. Hay muchos medios y artículos que he leído que unos dicen que esto era como una especie de plebiscito para decir cómo estar en contra del presidente. Otros dicen como no, no es un plebiscito, sino es como, pero sí le da mensajes a él de que las cosas pues no están tal vez tan bien como él pensaba. E incluso su candidato en Bogotá, Gustavo Bolívar, dijo que había que repensar cómo estaba el partido en estos momentos en el país. ¿Qué opinas?
Mira, respecto a ese tema, sí creo que es importante lo que mencioné en un principio. Esta jornada electoral realmente nos marcó un nuevo panorama en términos de las relaciones que se tienen que llevar entre el gobierno central y el gobierno o los gobiernos pues descentralizados en términos de gobernaciones y alcaldías. El asunto es que en lo que lleva el mandato el presidente Petro, se ha dado mucho desaire en términos de reuniones, en términos de solicitudes que han hecho tanto gobernadores como alcaldes que son opuestos a su tendencia política y a su proyecto, ¿no? Entonces, realmente yo creo que las palabras más sabias las mencionó precisamente después de conocerse los resultados de la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien dijo, bueno, ahorita hay que empezar a recoger y reconstruir lo que quedó de este gran pacto histórico y de la Colombia humana que nos está dejando este sinsabor de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar en las relaciones entre lo central y pues lo más regional, en donde, si te diste cuenta, hubo pues una amplia concentración de partidos independientes, de partidos o una nueva un refuerzo en términos de los que quedaron de los conservadores, de los del Centro Democrático en todo el país. Creo que solamente fue Nariño quien se salvó, al igual que la Amazonía, si no estoy mal, en donde el pacto histórico también se llevó la gobernación, pero del resto, digamos que las gobernaciones más importantes como la de Antioquia, se la llevó Julián Andrés Rendón, que es del Centro Democrático, entre otras que fueron llevadas así pues, por estos partidos un poco más de tendencia de derecha. Y ahí que debería ser entonces el presidente Petro, sentarse a hablar con todos los nuevos gobernantes para llegar a un punto medio de que pues de que igual se trabaje por el país, se trabaje en las regiones, pero que no haya esos conflictos que de pronto suele haber, esas diferencias tan marcadas que hay entre el presidente y otros candidatos o bueno, ya gobernantes. Eso sería la mejor estrategia para él. Presidente Petro, le quedan dos opciones. Una es tratar de conciliar con los liderazgos más locales, en donde se emprende pues una serie de cooperaciones dentro del Congreso, dentro de la burocracia nacional, para poder gestionar de buena manera pues las relaciones entre multinivel, las relaciones entre lo local, lo regional y lo nacional. Sin embargo, esa perspectiva es algo compleja, teniendo en cuenta que ya pasaste como los primeros 100 días y toda la cuestión implicaría un realineamiento en términos de burocracia nacional y lo que conocemos como la mermelada, ¿no? Y pues bueno, este gobierno ha tratado de ser un poco más escéptico a generar ese tipo de acuerdos, aunque en un principio se trató de hacer para llegar a la presidencia, obviamente. Pero cada día como que se ha despegado de muchas coaliciones y de muchas alianzas previamente generadas. Entonces, realmente el otro camino que le queda es entablar negociaciones uno a uno, que es como el camino más complicado, dependiendo de las necesidades principales de cada una de las regiones, ¿no? Nosotros sabemos que no son las mismas necesidades que tiene, por ejemplo, en este momento San Andrés frente a las necesidades que eventualmente hay en Nariño, que sigue con su tendencia política con la coalición del pacto histórico a cabeza de Luis Alfonso Escobar. ¿Algo para mencionar antes de las regiones en general o nos centramos en Bogotá? ¿Algo que nos haya faltado de pronto decir de las regiones? No, nada más que poner otra vez el acento en esto de lo que te decía, que de las 32 gobernaciones del país, varias quedaron en manos de mujeres, que me sorprendió gratamente. Por ejemplo, no he hablado del Cesar, en donde en el dicho departamento venció una mujer quien iba pues por un movimiento político independiente, al igual que el Chocó, sorpresivamente, un liderazgo desde el Partido Liberal entre otras regiones como las que ya mencioné, como el Tolima, por poner algún caso, o entre otras regiones, Sucre, con Lucines García. Entonces, esto realmente sí genera como una nueva cara respecto
a paridad de género, que me parece interesante. Lógicamente no se llegó al 50% de mujeres gobernadoras, pero creo que vamos por un buen camino y creo que es interesante y es relevante para la política colombiana tener estos liderazgos femeninos. Entonces ahora sí concentrémonos un poco más en Bogotá. Aquí digamos que no se estrenó la segunda vuelta, tal vez, no sé No, si para bien, lamentablemente. lamentablemente, entonces, Hubiera sido hay que- interesante en una perspectiva más académica o más ajá. politológica, creo que hubiera sido interesante ver qué pasaba con esa segunda vuelta, pero bueno. Sí, ahí están también hablando, bueno, primero que se ahorraron como 40.000 millones de pesos en no hacer esa segunda vuelta. Se movió mucho esta figura del voto útil, que eso de pronto también ayudó a que Galán tuviera esa superioridad en votos para que ganara en primera vuelta. No sé, eso siempre mencionaron bastante esa figura. Totalmente, igualmente, pues, es decir, también es relevante lo del estatuto de la oposición, ¿no? Que genera una voz real a la segunda votación más alta y pues yo creo que eso también es notable en términos políticos en donde Juan Daniel Oviedo, pues ahí inmediatamente ya supo los resultados electorales y toda la cuestión, dijo, bueno, sí, señores, no hay problema, yo asumo esa curul en el Consejo de Bogotá y pues me parece que muchas personas que han quedado en diversas regiones con la segunda votación más alto le han dicho que sí a este estatuto de la oposición. Entonces, ahí vemos una cosa bien relevante en donde, pues bueno, no se pudo estrenar obviamente la segunda vuelta, pero pues en comparación de otros momentos electorales no se da esta suerte de el ganador se lo lleva todo, sino que tienes, si se quiere, se escucha medio feo, pero es la realidad, una suerte de premio de Mm. consolación en donde pues ahí habría que ver qué clase de oposición se realiza desde estos cuerpos más de asamblea respecto a la gobernación y de consejos respecto a las alcaldías del país. Y ahí, digamos que en un punto para mí ya como que Galán ya se declaraba el ganador, pero la carrera y como tal vez lo más interesante ya estaba entre Oviedo y Bolívar, que esos estaban peleados por un buen rato en el porcentaje a ver quién podía llegar a quedar, pero terminó siendo Oviedo y él fue la sorpresa, digamos, política de estas elecciones en Bogotá. Y como lo acabas de decir, si se lanza, pues no se lanza, se va a participar en el Consejo de Bogotá y eso será ese escalón que puede necesitar para presentarse a alcaldía a futuro en las siguientes elecciones o ir a Congreso o qué podría ser como esa jugada de él. Sabes que me lanzas una pregunta de Nostradamus y siempre a las personas que se dedican a la ciencia política y a la opinión pública cuando les piden dar como opiniones Ah, en sí. términos de futuro, no nos va muy bien, como la historia nos Pero ha enseñado. digamos, tal vez escenarios, tal vez un poco de perspectiva, tal vez no, Pero no, no. en términos de perspectiva, yo creo que Oviedo se está mostrando como una cara visible de centro, un poco de como de conciliación, si se quiere, y yo lo veo muy similar a lo que fue Sergio Fajardo en su momento, ¿no? Un tipo académico, un tipo preparado, un tipo que se ha mostrado eficiente en los puestos burocráticos que ha tenido también dentro de la academia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no capitalizar eventualmente esos votos y por qué no capitalizar la vitrina que tiene desde el Consejo para eventualmente lanzarse? No estoy seguro si precisamente a un Senado, pero de pronto como en la Cámara Baja podría ser, pero todo nos lo dirán estos añitos que vienen a ver qué pasará, cómo manejará, si querrá seguir con un alto perfil o más bien hace una posición de conciliación más tranquila y regresa a la academia, que igual a él le gusta eso. Y por el otro lado está Gustavo Bolívar, que al principio fue el último que se metió en verdad en las elecciones. Yo creo que una de las cosas que también le ayudó a Vida fue que él se metió desde mucho antes y empezó a hacer esa campaña desde mucho tiempo antes que varios candidatos. Pero Gustavo Bolívar, que casi que rogado, fue que se metió a estas elecciones. Igual tuvo un porcentaje importante, digamos, de todo esto, pero fue tal vez un escogido como un mal candidato de este partido para estas elecciones. Hubiera sido mejor otro candidato diferente a él. Bueno, no sé, igual él dijo que iba a recorrer por Colombia a ver qué había pasado con el pacto histórico, pero no sé.
No sé cuál puede ser esa visión de ese análisis que haces de, pues, de este candidato. Pues sí, no, mira, realmente allí hay un asunto bien relevante que tener en mente y es que, por decirlo de cierta manera, digamos que el pacto histórico, no estoy muy seguro de que otra cara visible y representativa tendría para una magistratura como lo es la alcaldía de Bogotá. Realmente yo encuentro que se hizo lo mejor con lo que se tenía. Si se quiere de cierta manera, los bogotanos pues siempre han sido un terreno bastante complicado. No, no es que tengas un electorado muy claro en términos de no siempre sabes que sale electo un candidato de cierta tendencia ideológica. Es un poco difícil, siempre ha tirado hacia el centro, pero no, no es como muy claro decir, ah, mira, como pasa en otras regiones, como por ejemplo en Barranquilla, ¿no? En donde sabemos que normalmente las últimas alcaldías las ha ganado personas más cercanas al espectro ideológico de derecha, específicamente más centrados al espectro empresarial, liderado por los Char, entre otras regiones donde uno ya sabe más o menos por dónde va el termómetro electoral. Entonces, yo considero que realmente la aventura electoral que generó el buen Bolívar fue óptima en términos generales para lo que se tenía en el momento, pero insuficiente. Igual, considerar que realmente los medios de comunicación también le dieron muy duro, con franqueza, cuando él salía diciendo, chicos, ya, por favor, háganme otra pregunta que me están disparando siempre por lo mismo, era una suerte de hartazgo que no es de gratis. Yo sí lo encuentro muy, muy claro en esa perspectiva, que los medios también ayudan a hacer lo suyo y pues bueno, allí se vio, ¿no? Siempre, siempre le preguntaban por la primera línea hasta que ya explotaba Exacto, y sí, no, no, hasta siempre que te preguntaban de estalla. otras cosas, sí, es cierto. Sí, ahí estoy de acuerdo. Siempre era con él esa pregunta. Bueno, entonces ahora hablemos ya del ganador en Bogotá y ese ganador entonces ya definitivamente, bueno, y obvio también ya le dicen a Petro como no más con el metro, quedémonos como está, ya por favor no se meta más en esto, que así es como vamos a trabajar. Ya hablemos de otras líneas futuras de metro que tal vez son subterráneas, pero esta primera dejémosla como está. ¿Cómo recibiría Petro este mensaje de esto del metro? Que hasta para irse a China para ver si todavía se podía hacer algo, pero estos le están diciendo que no y parece entonces también que la ciudadanía le está diciendo como queremos la primera línea del metro así como está. Mira, realmente yo creo que la batalla, por decirlo de cierta manera, no se ha acabado. Si quieres Mm, que te sea muy franco, el sí. repertorio de este tipo de confrontaciones es muy amplio porque, bueno, por una parte tendría las elecciones locales, que pues es una ruta cerrada. Por otra parte, tiene mecanismos de democracia directa en donde sin ningún tipo de inconveniente podría activar un tipo de mecanismo plebiscitario en donde le consulte a la ciudadanía que pues se supone que somos el constituyente primario por excelencia y eventualmente ver qué pasa. Sin embargo, lo que yo encuentro es que si él decidiera desarrollar o activar algún tipo de mecanismo de democracia directa, tendría que estar muy seguro de ganar porque sí sería un golpe totalmente duro y frontal para su gobierno. Entonces, no creo que se arriesgue a tanto, teniendo en cuenta que la balanza está a favor de lo que ya quedó, de lo que la ciudadanía ya le dijo en términos de cómo quiere este gran proyecto. Y otra cosa que creo que es importante considerar Mm. es que Colombia y Moana quedó como minoría dentro del Consejo de Bogotá, ¿no? De los 45 curules quedaron en una posición bien minoritaria y eso no es una cuestión menor. Bueno, y no sé si alcanzaste a escuchar un poco el discurso de Galán, pues de aceptación, celebración, en donde parecía muy de como unidad, en donde destacaba también a los otros candidatos que estuvieron con él, en donde dice que no iba a mirar para atrás ni echarle la culpa a la anterior alcaldesa Claudia López de los problemas que se afrontaran, que iba a trabajar con todos, que estaba dispuesto a hablar con Petro de una forma pues digamos que cordial y tratar de llegar a acuerdos,
que iba a tocar los problemas sobre todo de seguridad. Uno sí, por supuesto, muy importante en la ciudad y en otras ciudades también. El tema, bueno, del metro. Sí, pues parecía tal vez es un discurso y un tipo de alcalde que necesitaría en este momento Bogotá, como es que hable de la unidad, que no se vaya totalmente hacia lo que dice sin tener en cuenta la opinión de los otros y la crítica de los demás. Eso necesitamos ahora, un alcalde que trate de encontrar esa unidad. Sí, mira, yo creo que independientemente te llames alcalde, gobernador o presidente, que son las tres magistraturas del Ejecutivo por excelencia, electas, realmente un discurso de conciliación y abierto al diálogo es lo que necesita la política, ¿no? Porque la política se supone que en su raíz es el arte de negociar. Entonces, si entras de una vez con un diálogo en esta línea, obvio bajas escudos de cierta manera. Dices, bueno, este tipo es un tipo que quiere conciliar, quiere ver qué pasa y cómo se mueve. Sin embargo, es importante y es fundamental lo que mencionó de no tener en mente el espejo retrovisor, ¿no? De no estar mirando como cuando uno va en un carro, el carro atrás a ver si te choca, si no te choca, si te chocó, qué pasó, sino que ir un poco más pendiente del camino que se está proyectando y que se están dando y que se tiene que recorrer. Y eso le hace mucho, mucho bien a la política, tanto de la capital como de las demás regiones. Y pues esperaría que los demás candidatos, que ya no son candidatos, sino que son personal electo que van a empezar a gobernar desde enero del próximo año, pues tengan en consideración este tipo de diálogos y este tipo de consensos que son tan importantes en la política y en Colombia, en términos generales. Entonces, digamos que si tú fueras uno de esos asesores de estos nuevos alcaldes, gobernadores, etcétera, de uno en particular, si quieres escoger, o de una forma en general, o en varios departamentos, alcaldías, ¿qué le recomendarías a esos nuevos gobernantes? Sin embargo, yo creo que es importante tener en mente que en Colombia, para bien o para mal, no solamente existe descentralización política, en donde los ciudadanos podemos y ciudadanas podemos elegir a quienes nos van a representar, sino que también hay descentralización en términos económicos. Entonces, tratar de manobrar de la mejor manera con recursos propios, tanto de gobernaciones como de las alcaldías, cuando tienes esta situación de que eres una oposición acérrima o eres parte de un partido de oposición y que se te va a dificultar mucho, 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 por no decir demasiado, las transferencias entre lo nacional para tu ciudad o para tu departamento. Entonces, en esa línea creo que hay muchos proyectos que son autogestionables, que se puede recurrir también a cooperación interdepartamental, intermunicipal. Podría generarse muy buenas cosas en esa línea. Y pues bueno, hay países que nos han demostrado cierto grado de seriedad en esta vía, como son, por ejemplo, Brasil, en donde diversas estados federales se han logrado poner de acuerdo para avanzar en términos de política. Entonces, es realizable en términos de países federales, obviamente va a ser realizable en términos de países unitarios, que es un poco más fácil conciliar los acuerdos y el asunto. Eso por una parte, y por la otra parte, que son estos departamentos o estas ciudades en donde son más en línea con el gobierno, pues tratar de maximizar esa oportunidad de tratar de sanear eventualmente promesas incumplidas de gobiernos pasados, tratar de trabajar por la gente, que es lo que se supone se debe hacer en política, y procurar tener, lógico, un buen trato dentro de la casa. Un buen trato dentro de la casa que es, pues bueno, eventualmente hay cosas que tienen que pasar vía consejo o vía asamblea. Entonces, ponerse de acuerdo con las personas, ponerse de acuerdo con eventualmente las mayorías y hacer lo que mejor se pueda. Sería grandes rasgos. Pero ya entrando obviamente caso por caso, pues las Sí, recomendaciones serían distintas, son como recomendaciones muy genéricas. sí, claro que sí.
Y ahora que lo mencionabas, me quedé pensando que siempre cuando estamos en este tipo de elecciones, en algún momento se habla de esta Colombia federal. Entonces, ¿sería desde tu punto de vista viable, mejor para Colombia si fuera federal y cambiara su estilo de... Que es curiosa esa pregunta porque en términos de los países unitarios de América Latina, nosotros somos el país menos unitario. Si pudieras dar una escala de 0 donde 0 es totalmente unitario, 10 es totalmente descentralizado. Mm, Colombia en términos de perspectiva histórica somos de los más descentralizados. Te pongo el ejemplo de Chile, en donde hasta las elecciones pasadas fue que escogieron personas para los gobiernos regionales. Acá, a diferencia de Colombia, que tiene 32 departamentos, acá hay como 16 regiones. Y no fue sino hasta las últimas elecciones que, estoy hablando nada, 2000, sí. Y el próximo proceso electoral, que es precisamente el 27 de octubre del 2024, se va a hacer la segunda votación por estas dignidades políticas. Entonces, esto es algo que nosotros hacemos desde hace más de 20 años en Colombia, por ponerte un ejemplo de descentralización. Y en términos económicos también. Entonces, son este tipo de aspectos que yo creo que hacen que Colombia funcione relativamente bien ujú. en perspectiva de otros lugares en donde todo es muy centralizado y todo depende mucho de los presidentes o el líder ejecutivo del país. Sin embargo, una propuesta federal lo que realmente generaría es, si se quiere, más distancia en términos de pensarnos Colombia como una nación. Entonces, yo sí soy partidario del unitario Ok. en países específicamente como Colombia, que necesitamos algo que nos agregue además de la selección Colombia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces unas conclusiones de todo esto que hemos conversado, algo que no hayamos mencionado que valga la pena mencionar. Sí, mira, para ir cerrando, realmente una voz de preocupación que pienso deberíamos de pensarnos como sociedad y tiene que ver con que, bueno, si bien cada día estamos llevando procesos electorales que están súper bien porque se supone que escogen a quienes nos van a representar, veo con cara de preocupación la abstención, que en comparación, yo qué sé, por ejemplo, con las elecciones del 2015 creció como casi una cuarta parte, un 25%, estuve viendo unas cifras, que realmente eso me preocupa en términos de legitimidad, ¿no? Porque Ujú. si bien un alcalde o un gobernador o un concejal o esos procesos son legales, obviamente la gente está votando y sale una persona elegida, está súper bien. ¿Qué es lo que los legitima a los políticos? Lo que legitima a los políticos es recibir un amplio apoyo o un amplio caudal electoral. Y si realmente del 100% de un electorado está votando te pongo por ejemplo 60%, y si ese 60% realmente vota a un ganador, un 20% de la población que está en ese territorio nacional, es bien preocupante. Y hay que ver cómo se da este reencantamiento por la política más tradicional, por la participación electoral, porque sí lo veo con cara de preocupación, la verdad, la abstención. No, y ya para cerrar, pues no queda nada más que ver estos últimos comicios electorales como lo que es una fiesta obviamente democrática y pues bueno, ver qué pasa ahorita, por ejemplo, con Medellín en cabeza de Fico, ver qué pasa con Barranquilla en cabeza de Chávez, ver qué pasa con las principales ciudades y lo que sí me genera curiosidad es ver qué pasa en términos generales con Álvaro Alejandro Eder Garcés, que es pues el nuevo alcalde de Los Caleños, ¿no? Que fue una Ujú. sorpresa de la jornada electoral. Ver qué pasa con estas ciudades principales en términos de... Sí, bueno, claro que estamos grabando esto el día siguiente de las elecciones, entonces todavía va a suceder más cosas antes, tal vez, de enero. Va a haber muchas movidas también, entonces vamos a ver qué pasa y a seguir Totalmente. analizando. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.